El sobremanila pesaba como plomo sobre la mesa. Valeria Cárdenas observaba las 84 fotografías esparcidas sobre el mármol italiano de su cocina. La fecha impresa en la primera imagen marcaba las 2:14 de la madrugada. Era un martes. El mismo martes en que Mateo había jurado, mirándola a los ojos, que estaría cerrando un trato crucial de capital de riesgo en Nueva York. En lugar de eso, la lente de alta resolución de un investigador privado lo había capturado en el balcón de su propio penthouse en Fisher Island. Sus manos estaban enredadas en el cabello oscuro de una mujer que no era su esposa. Valeria no lloró. El dolor era tan profundo, tan absoluto, que había congelado sus conductos lacrimales, dejando solo un vacío asfixiante en su pecho. El aire acondicionado zumbaba suavemente, contrastando con el calor sofocante de Miami al otro lado de los inmensos ventanales de cristal. Desde allí arriba, la bahía de Biscayne brillaba bajo el sol de la tarde. Parecía un mar de diamantes líquidos, hermoso y frío, exactamente igual que el mundo en el que se había atrapado. Valeria tocó su vientre a un plano con dedos temblorosos. Llevaba una vida dentro de ella, una vida que ahora nacería en un imperio construido sobre mentiras. Mateo Montenegro no era solo un hombre. Era una institución en el sur de la Florida. Heredero de un imperio inmobiliario y de una firma de capital de riesgo, su apellido estaba grabado en las fachadas de los condominios más exclusivos y destructivos de la costa. Su familia representaba el dinero viejo, las dinastías latinoamericanas que operaban en las sombras de los rascacielos de Miami, dictando las reglas del juego. Valeria, por otro lado, había construido su prestigio con sus propias manos y su propio intelecto. Proveniente de una familia trabajadora de Puerto Rico, se había convertido en una abogada ambientalista implacable. Su vida era una cruzada constante en los tribunales para proteger los Everglades y los frágiles ecosistemas costeros. Luchaba contra hombres exactamente como la familia de su esposo. Al principio, esa diferencia fundamental los había unido. Se conocieron en una audiencia pública. Valeria estaba destrozando los permisos de construcción de una corporación fantasma, y Mateo, sentado en la parte trasera de la sala, quedó cautivado por su fuego. Le prometió que él sería diferente a su padre. Le juró que usaría su inmensa riqueza para el bien, que construirían un legado del que pudieran estar orgullosos. Pero el poder es un veneno lento y silencioso. Con cada nuevo millón en el banco, con cada portada en las revistas de negocios, el ego de Mateo se expandía, devoraba poco a poco al hombre idealista del que Valeria se había enamorado. El penthouse en Fisher Island, con sus candelabros de cristal y su piscina infinita, se había convertido en una jaula de oro. Las cenas se volvieron silenciosas. Las excusas de Mateo se volvieron más elaboradas, tejidas con la arrogancia de un hombre que se cree intocable. El primer crujido real en la fachada perfecta de su matrimonio ocurrió 3 semanas antes de que llegaran las fotografías. Fue bajo las luces deslumbrantes de una gala benéfica en el centro de Miami. El evento era organizado por Héctor Villalobos, un magnate hotelero cuya fortuna rivalizaba con la de los Montenegro. El champán fluía como agua, y las sonrisas eran tan falsas como las joyas prestadas que adornaban a la mayoría de los invitados. Valeria llevaba un vestido de seda esmeralda que abrazaba su figura, interpretando a la perfección su papel de esposa trofeo con cerebro. Mateo estaba al otro lado del inmenso salón de baile, encantando a un grupo de inversores extranjeros con su carisma ensayado. Fue entonces cuando Beatriz Navarro se acercó a ella, con una expresión inusualmente grave. Beatriz era una genetista de renombre internacional y la confidente más leal de Valeria. No pertenecía a ese mundo de apariencias y relaciones públicas, lo que hacía que sus palabras fueran aún más peligrosas. Beatriz tomó a Valeria del brazo con firmeza y la guió hacia un rincón apartado, lejos de los oídos curiosos y los teléfonos celulares de la alta sociedad. Con voz temblorosa, Beatriz le dijo que tenía que hablarle como amiga, no como parte de ese circo social. Le dijo que había rumores, susurros constantes en los salones de belleza exclusivos de Brickell y en las cubiertas de los clubes de yates. Nombres que se mencionaban en voz baja entre las esposas de los banqueros. El nombre de Isabella del Valle. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero mantuvo la compostura. Sonrió a un fotógrafo que pasaba por su lado, levantó su copa de champán de cristal tallado y le dijo a Beatriz que la gente siempre envidiaba el éxito. Descartó la advertencia con una elegancia gélida, asegurando que Mateo estaba demasiado ocupado para esos juegos. Pero por dentro, una semilla de terror absoluto había echado raíces. Valeria conocía a su esposo mejor que nadie. Conocía sus ausencias inexplicables, sus repentinos cambios de contraseña en el teléfono, su nueva y obsesiva rutina de ejercicios. Las piezas del rompecabezas siempre habían estado ahí, esparcidas en la oscuridad, esperando que alguien encendiera la luz.
2 días después de la gala de Villalobos, Valeria se sentó en el borde de su bañera de mármol blanco, mirando fijamente una pequeña varita de plástico. 2 líneas rosadas aparecieron con una claridad aterradora. Estaba embarazada. Durante un breve y patético segundo, pensó que esto podría salvarlos, que la noticia de un hijo anclaría a Mateo de vuelta a la realidad, alejándolo del abismo de su propia vanidad y devolviéndolo a su hogar. Pero mientras Valeria lloraba lágrimas de esperanza mezclada con un miedo paralizante, Mateo estaba a kilómetros de distancia, anclado en una realidad muy diferente. Estaba a bordo de un yate alquilado de 90 pies, navegando por las aguas turquesas de la costa de Florida. Y no estaba solo. Isabella del Valle estaba recostada en su pecho, bebiendo mimosas bajo el sol del mediodía. Isabella no era una simple aventura de una noche. Era una fuerza de la naturaleza. Una exmodelo convertida en influenciadora de las redes sociales con una ambición que rivalizaba con la del propio Mateo. Era deslumbrante. 10 años más joven que Valeria. Y absolutamente despiadada. Para Isabella, Mateo Montenegro no era solo un amante apuesto. Era un boleto de oro hacia la legitimidad en un mundo que la veía solo como una cara bonita en una pantalla. Isabella acarició el pecho de Mateo y le susurró al oído con una voz cargada de veneno dulce. Le recordó que estaba cansada de ser un secreto a voces, cansada de esconderse en hoteles boutique de lujo y de entrar por las puertas traseras de los restaurantes exclusivos. Quería reconocimiento público. Quería caminar del brazo de Mateo en las galas, no ver las fotos de él con su esposa en las revistas de sociedad. Y más que eso, quería el financiamiento. Mateo le había prometido una inversión inicial de $2 millones para lanzar su propia línea de cosméticos de lujo, una marca que la elevaría de simple influenciadora a empresaria respetada. Mateo besó su frente, prometiéndole que todo llegaría a su tiempo. Le pidió paciencia, argumentando que un divorcio en ese momento destruiría las acciones de su empresa y enfurecería a su estricto padre, pero Isabella no era una mujer que esperara pacientemente en las sombras. Había sido entrenada por Silvia Torres, su manager. Silvia era una mujer pragmática, calculadora y fría, que sabía exactamente cómo monetizar un escándalo y destruir reputaciones para obtener ganancias. Silvia le había advertido a Isabella semanas atrás que los hombres ricos y poderosos rara vez dejan a sus esposas respetables por sus amantes de Internet. Le dijo que tenía que forzar la mano de Mateo, arrinconarlo hasta que no tuviera otra opción, o terminaría siendo otra nota a pie de página en la larga historia de infidelidades de la élite de Miami. Isabella internalizó ese consejo. La semilla de la extorsión había sido plantada en su mente, y estaba lista para florecer. Valeria no era una mujer que se dejara cegar por la negación o la esperanza vacía. Su mente de abogada exigía pruebas, exigía hechos irrefutables, documentos sellados y fotografías con fecha y hora que pudieran sostenerse en un tribunal de justicia. Se negó categóricamente a ser la esposa ingenua que se entera de su propia ruina por las portadas de las revistas de chismes en el supermercado. A través de contactos muy discretos en el oscuro mundo legal de Miami, llegó a Rafael Quintanilla. Rafael era un antiguo detective de la policía de la ciudad, un hombre endurecido por décadas de ver lo peor de la naturaleza humana. Ahora operaba como investigador privado exclusivo para la élite, cobrando tarifas exorbitantes por desenterrar secretos que valían cientos de millones. Se encontraron en una cafetería poco iluminada y de aspecto lúgubre en las afueras de la ciudad, muy lejos de los ojos vigilantes y las cámaras de seguridad de Fisher Island. Valeria deslizó un sobre por la mesa pegajosa. Contenía un cheque con una cifra de 5 ceros, una lista de las matrículas de los autos de Mateo y los horarios de sus supuestas reuniones de negocios. Rafael tomó el sobre, revisó el cheque y la miró con una mezcla de lástima profesional y profundo respeto. Con su voz ronca por el tabaco, le advirtió que una vez que abriera esa puerta, no habría vuelta atrás. Le dijo que lo que él encontraría destruiría su mundo para siempre, y le preguntó si estaba realmente segura de querer saber la verdad. Valeria le sostuvo la mirada, fría como el hielo polar, y le dijo que simplemente hiciera su trabajo. Durante las siguientes 2 semanas, Valeria vivió en un estado de tortura psicológica silenciosa. Sonreía en las cenas de negocios, dormía en la misma cama inmensa junto al hombre que la estaba traicionando, y protegía el secreto de su embarazo con su propia cordura. Cada vez que Mateo la tocaba, sentía náuseas, pero mantenía la máscara perfecta, hasta que llegó el sobre Manila. Rafael se lo entregó en persona, en el lujoso vestíbulo de su edificio, burlando la seguridad con la facilidad de un fantasma. No dijo una sola palabra al entregárselo. No era necesario. El peso del papel en las manos de Valeria contenía la destrucción total y absoluta de su matrimonio.
Y así, el tiempo nos devuelve al mármol italiano de la cocina. Valeria terminó de alinear las 84 fotografías. Cada imagen era un clavo oxidado en el ataúd de su amor. Despidió a todo el personal de servicio, dándoles el resto del día libre con la excusa de una migraña severa. El inmenso penthouse quedó sumido en un silencio sepulcral, roto únicamente por el tic-tac rítmico de un reloj de pared de diseño exclusivo. A las 6 en punto de la tarde, se escuchó el suave sonido del ascensor privado abriéndose directamente en el recibidor. Mateo entró, aflojándose la corbata de seda italiana, irradiando esa confianza arrogante y magnética que tanto lo caracterizaba. Llamó a Valeria por su nombre, con una voz casual y relajada, actuando exactamente como si no viniera de enredarse en las sábanas de otra mujer. Valeria estaba de pie junto a la isla de la cocina, rígida como una estatua de sal. No se movió. Mateo caminó hacia ella, con una sonrisa encantadora en los labios, listo para ofrecerle un beso ensayado en la mejilla. Pero a 1 metro de distancia, sus ojos se desviaron hacia la superficie de la mesa. Su sonrisa se congeló instantáneamente. El color abandonó su rostro en un solo latido, dejando una máscara de terror absoluto y palidez mortal. Mateo miró las fotografías. Se vio a sí mismo besando el cuello de Isabella. Se vio a sí mismo entrando al yate alquilado. Se vio a sí mismo en su propio balcón, en la misma casa que compartía con su esposa. El aire pareció abandonar sus pulmones por completo. Dio un paso atrás, tropezando torpemente con un taburete alto de la barra de la cocina, casi perdiendo el equilibrio. Intentó hablar, pero su garganta se cerró. Solo salieron sonidos inarticulados, como los de un animal atrapado en una trampa. Finalmente, balbuceó el nombre de Valeria, levantando las manos temblorosas en un gesto de rendición patética. Empezó a soltar excusas atropelladas y sin sentido. Dijo que las fotos estaban fuera de contexto. Dijo que no significaba nada, que era un error estúpido y sin importancia, que la inmensa presión de la junta directiva de la empresa lo había empujado a buscar un escape temporal. Valeria lo observó en completo silencio, como si estuviera examinando a un insecto bajo la lente de un microscopio. No había rabia visible en su rostro, ni lágrimas en sus ojos, solo un desprecio tan profundo, tan oscuro y absoluto, que hizo temblar físicamente a Mateo. Él cayó de rodillas sobre el suelo de madera pulida, agarrando desesperadamente el borde del vestido de Valeria. Lloró, rogándole por una oportunidad para explicar, para ir a terapia, para arreglar las cosas con dinero, con viajes, con lo que ella quisiera. Valeria dio un paso atrás, obligándolo a soltar la tela de su vestido. Con una voz que cortaba el aire como el cristal roto, le dijo que se pusiera de pie. Le dijo que su debilidad le daba asco. Mateo sollozó más fuerte, jurando por su vida que la amaba, que ella era la única mujer que realmente le importaba en el mundo, que Isabella era solo una distracción sin valor. Fue en ese preciso instante cuando Valeria dejó caer la última y más devastadora bomba. Lo miró directamente a los ojos, esos ojos llenos de lágrimas de cocodrilo y pánico egoísta, y le dijo, con una frialdad clínica, que estaba embarazada. El silencio que siguió a esa revelación fue ensordecedor. Mateo dejó de respirar. Sus ojos se abrieron de par en par, inyectados en sangre, mientras su cerebro intentaba procesar la magnitud catastrófica de lo que acababa de destruir. Un hijo, el heredero que su estricto padre tanto le exigía para asegurar el linaje de la empresa. La familia perfecta de revista que necesitaba desesperadamente para mantener su impecable imagen pública ante los inversores. Todo estaba allí, frente a él, manchado y destrozado por su propia estupidez incontrolable. Valeria no le dio ni un segundo para reaccionar o formular una respuesta. Le dijo, con una calma aterradora, que no iba a permitir que su hijo naciera en un circo mediático de infidelidades baratas y humillaciones públicas. Le dejó muy claro que su prioridad absoluta ahora era proteger a su bebé de la toxicidad y la podredumbre moral de su apellido. Sin decir una sola palabra más, Valeria se dio la vuelta y caminó hacia el largo pasillo, dejando a Mateo arrodillado en el suelo, rodeado por las pruebas fotográficas de su propia ruina inminente. Mientras el chuchuchú de Mateo se desmoronaba pedazo a pedazo en el silencio del penthouse, una tormenta completamente diferente se estaba gestando en un bar de puros exclusivo en el centro financiero de Miami. Gael Osorio, un periodista independiente con una reputación de buitre carroñero, se deslizó en una cabina de cuero oscuro al fondo del local. Frente a él, bebiendo martinis con expresión tensa, estaban Isabella del Valle y su implacable manager, Silvia Torres. Gael sonrió, mostrando unos dientes manchados por años de café negro y tabaco barato. Deslizó una carpeta delgada y sin marcas sobre la mesa de caoba. No contenía fotos de infidelidad, sino algo mucho más peligroso para los intereses de Isabella.
Eran copias clandestinas de los movimientos legales preliminares de Valeria. Registros de consultas confidenciales con los abogados de divorcio más despiadados y temidos de la ciudad. Auditorías secretas solicitadas sobre las cuentas conjuntas y los fideicomisos de la familia Montenegro. Valeria se estaba preparando para una guerra nuclear en los tribunales. Y Gael había comprado la información filtrada de un asistente legal corrupto que buscaba dinero rápido. Isabella hojeó los documentos legales, sus ojos oscuros brillando con una mezcla tóxica de pánico repentino y cálculo frío. Silvia, siempre la estratega superior, le arrebató la carpeta de las manos y analizó los datos financieros en cuestión de segundos. Silvia miró a Isabella a los ojos y le dijo la cruda y brutal verdad. Si Valeria presentaba la demanda de divorcio primero, con esas pruebas de adulterio, los jueces congelarían inmediatamente todos los activos líquidos de Mateo. El fondo de $2 millones prometido para la marca de cosméticos de Isabella desaparecería para siempre en un laberinto legal de embargos y disputas. Peor aún, la narrativa pública, controlada por los abogados de Valeria, pintaría a Isabella como la clásica destructora de hogares interesada, arruinando su lucrativa carrera como influenciadora antes de que realmente despegara a nivel nacional. Isabella apretó los puños bajo la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Había invertido demasiado tiempo, demasiada energía y demasiada de su juventud en Mateo Montenegro como para salir de esta situación con las manos vacías y la reputación destrozada. Abrió su bolso de diseñador y le pagó a Gael en efectivo. Le entregó un fajo de billetes gruesos, que el periodista guardó rápidamente con una sonrisa codiciosa, antes de levantarse y desaparecer en la húmeda noche de Miami. A solas con su manager en la penumbra del bar, Isabella tomó una decisión irrevocable. No iba a ser la víctima colateral en esta historia de ricos. No iba a permitir que la esposa perfecta dictara los términos de su futuro financiero. Tenía que golpear primero y golpear duro. Tenía que obligar a Mateo a tomar una decisión pública y transferir los fondos antes de que los abogados de Valeria lo despojaran de todo su poder operativo. La noche cayó pesadamente sobre Fisher Island, envolviendo el inmenso penthouse en sombras espesas y frías. Mateo seguía sentado exactamente en el mismo lugar, en el suelo de la cocina, con la mirada vacía perdida en la oscuridad. Las fotografías seguían esparcidas a su alrededor, burlándose de su arrogancia desde el mármol. Su mente era un torbellino insoportable de pánico ciego, culpa aplastante y desesperación absoluta. Había perdido a su esposa, la única mujer que lo había amado por lo que era, y no por su cuenta bancaria. Había puesto en riesgo mortal a su futuro hijo, y sabía, con una certeza aterradora, que la ira de su padre al enterarse del inminente escándalo público sería bíblica y destructiva. Su posición en la empresa colgaba de un hilo muy fino. De repente, el silencio sepulcral del apartamento fue destrozado por el zumbido vibrante y agudo de su teléfono celular sobre la isla de la cocina. Mateo levantó la vista lentamente, como si el aparato fuera una bomba a punto de detonar. La pantalla iluminaba la oscuridad de la habitación con un resplandor azulado y frío. Era el nombre de Isabella parpadeando sin cesar. Al otro lado de la ciudad, en su lujoso apartamento con vista al mar pagado íntegramente por él, Isabella sostenía el teléfono contra su oreja. Una sonrisa perversa, afilada y llena de veneno se dibujaba lentamente en sus labios pintados de rojo intenso. Estaba lista para emitir un ultimátum brutal que haría temblar los cimientos mismos del Imperio Montenegro. Mateo miró el teléfono parpadear, sintiendo que las paredes se cerraban sobre él. Estaba atrapado sin salida entre las ruinas humeantes de su matrimonio y las exigencias inminentes y despiadadas de su amante. Sabía perfectamente que si contestaba esa llamada, su vida tal como la conocía terminaría para siempre. El dedo tembloroso de Mateo finalmente presionó el icono verde en la pantalla de cristal. Llevó el aparato a su oído, sintiendo el sudor frío resbalar por su sien. El silencio en la línea duró apenas un segundo, pero para él se sintió como una eternidad asfixiante. La voz de Isabella rompió la quietud de la cocina, pero ya no era el susurro seductor que él conocía. Era una voz metálica, desprovista de cualquier afecto, afilada por la ambición pura. Ella no preguntó cómo estaba, ni mencionó las fotografías que acababan de destruir su matrimonio. Isabella fue directamente al grano, informándole que sabía exactamente lo que su esposa estaba planeando. Le dijo que los abogados de Valeria ya estaban afilando los cuchillos para congelar cada centavo de sus cuentas bancarias. Mateo intentó interrumpirla, balbuceando una excusa patética, pero ella lo silenció con una sola palabra tajante. Le exigió que la transferencia de $2 millones se hiciera efectiva en la cuenta de su empresa antes del viernes al mediodía. Pero el dinero ya no era suficiente para ella. Isabella quería la humillación pública de la mujer que la había mantenido en las sombras.
Le dio un ultimátum que heló la sangre en las venas de Mateo. Tenía que emitir un comunicado de prensa oficial anunciando su separación de Valeria y confirmando su nueva relación con ella. Si no lo hacía, Isabella entregaría a los tabloides cada mensaje de texto, cada reserva de hotel y cada fotografía comprometedora que tenía en su poder. Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones por completo. Le rogó, con la voz quebrada de un hombre que ve su imperio arder, que le diera más tiempo. Le explicó que un escándalo de esa magnitud destruiría las acciones de su compañía y provocaría la ira implacable de su padre. Isabella soltó una carcajada seca y carente de humor. Le respondió que los problemas con su padre no eran de su incumbencia, y que el tiempo de las promesas vacías en habitaciones de hotel había terminado. Sin añadir una sola sílaba más, cortó la llamada, dejando a Mateo escuchando el tono muerto en la inmensidad de su penthouse vacío. Mientras tanto, al otro lado del pasillo, la luz de la pantalla iluminaba el rostro de Valeria con un resplandor pálido. No había derramado una sola lágrima desde que vio las fotografías. Su dolor se había transmutado en una energía fría, calculada y absolutamente letal. Sus manos volaban sobre el teclado, redactando correos electrónicos encriptados para su equipo legal. Valeria no era una víctima indefensa de la alta sociedad. Era una abogada ambientalista acostumbrada a destruir corporaciones multinacionales en los tribunales. Ahora, iba a aplicar esa misma brutalidad quirúrgica para desmantelar al hombre que la había traicionado. Se detuvo un momento para acariciar su vientre, sintiendo la inmensa responsabilidad de la vida que crecía en su interior. Recordó sus raíces en Puerto Rico, la fuerza inquebrantable de su madre y su abuela, mujeres que nunca se doblegaron ante la adversidad. No iba a permitir que su hijo creciera bajo la sombra de un padre narcisista y cobarde. A la mañana siguiente, el sol de Miami se alzó sobre la bahía, iluminando una ciudad ajena a la guerra silenciosa que acababa de estallar. Valeria salió del penthouse a las 7 en punto, vestida con un traje sastre impecable de color marfil. No miró hacia la habitación de invitados donde Mateo había pasado la noche en vela. Su chofer la llevó directamente al distrito financiero de Brickell, a las oficinas de uno de los bufetes de abogados más temidos del sur de la Florida. Allí la esperaba Roberto Mendoza, un litigante veterano conocido por dejar a los magnates infieles en la ruina absoluta. Valeria entró en la sala de conferencias con la cabeza en alto, desplegando las 84 fotografías sobre la mesa de caoba maciza. Roberto examinó las pruebas en silencio, asintiendo lentamente con una sonrisa de depredador. Valeria le dio instrucciones precisas y sin margen de error. No quería un divorcio prolongado, que alimentara a la prensa sensacionalista durante meses. Quería una emboscada legal rápida, devastadora y definitiva. 48 horas después, Mateo fue convocado a esa misma sala de conferencias bajo la amenaza de una demanda pública inmediata. Llegó acompañado de su propio abogado corporativo, un hombre que parecía visiblemente nervioso ante la reputación del equipo de Valeria. El aire en la habitación era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Valeria estaba sentada en el extremo opuesto de la larga mesa, flanqueada por 3 abogados. Su rostro era una máscara de hielo impenetrable. Mateo intentó buscar su mirada, buscando algún rastro de la mujer que alguna vez lo amó, pero solo encontró el vacío absoluto. Roberto Mendoza tomó la palabra, deslizando un documento de 40 páginas hacia el lado de Mateo. Era un acuerdo de mediación vinculante, redactado con una agresividad legal que rozaba la extorsión permitida. Las condiciones eran draconianas y estaban diseñadas para atar a Mateo de manos y pies. El documento estipulaba que Mateo debía cortar todo contacto, personal y financiero, con Isabella del Valle de manera inmediata y permanente. Además, incluía cláusulas de comportamiento estrictas que le prohibían ser visto en público con cualquier otra mujer durante el proceso de separación formal. Si violaba una sola de estas reglas, Valeria tendría el derecho automático de liquidar sus activos compartidos y tomar el control total de los fideicomisos familiares. El abogado de Mateo leyó el documento y palideció, susurrándole a su cliente que firmar eso era un suicidio financiero. Pero Mateo estaba acorralado. Sabía que si Valeria presentaba las fotografías de la infidelidad ante un juez esa misma tarde, la junta directiva de su empresa lo destituiría antes del anochecer. Su padre, un patriarca implacable que valoraba la reputación familiar por encima de la sangre, lo desheredaría sin dudarlo un segundo. Mateo miró a Valeria, suplicando en silencio por un poco de piedad. Le dijo que firmaría cualquier cosa, que le daría todo el dinero que quisiera, pero que no lo humillara de esa manera. Valeria no parpadeó. Con una voz que resonó como un látigo en la sala silenciosa, le recordó que esto no se trataba de dinero. Se trataba de proteger el futuro de su hijo de la mancha de su cobardía. Le ordenó que tomara el bolígrafo y firmara,
o que se levantara y se preparara para ver su imperio arder en las noticias de la noche. Con las manos temblorosas y el orgullo hecho pedazos, Mateo Montenegro firmó el documento. Cada trazo de su firma era una sentencia de muerte para su libertad. Salió de la oficina sintiéndose como un prisionero, creyendo ingenuamente que había comprado el silencio de su esposa y salvado su posición en la empresa. Pero Mateo era un hombre acostumbrado a salirse con la suya, y su arrogancia pronto superó a su miedo. En el asiento trasero de su automóvil de lujo, comenzó a tramar una salida. Pensó que si lograba pagarle a Isabella en secreto, bajo la mesa, podría obligarla a firmar un acuerdo de confidencialidad y hacerla desaparecer antes de que Valeria se diera cuenta. El escenario para el colapso final ya estaba preparado. Esa misma noche se celebraba la gala benéfica anual de Héctor Villalobos, el evento social más importante y exclusivo de la temporada en Miami. Se llevaba a cabo en los inmensos jardines de una mansión histórica en Coral Gables, un lugar donde el dinero viejo y las nuevas fortunas chocaban bajo luces de cristal. El ambiente era de una opulencia sofocante. Orquestas de cámara tocaban música clásica mientras camareros con guantes blancos servían champán de cosechas raras. Las mujeres lucían diamantes que valían más que propiedades enteras, y los hombres cerraban tratos multimillonarios entre susurros y humo de puros importados. Isabella del Valle llegó a la gala desafiando todas las reglas no escritas de la alta sociedad. No había sido invitada oficialmente, pero su manager, Silvia Torres, había movido los hilos necesarios para asegurar su entrada. Isabella llevaba un vestido rojo escarlata que dejaba poco a la imaginación, diseñado específicamente para atraer todas las miradas y las lentes de los fotógrafos. Silvia caminaba a su lado, susurrándole instrucciones al oído. Le recordó que esta era su noche, su momento para reclamar su lugar y obligar a Mateo a cumplir su promesa frente a toda la élite de la ciudad. Isabella sonreía a las cámaras, pero por dentro, su corazón latía con una mezcla de adrenalina y furia contenida. Mateo llegó media hora después, completamente solo. Su smoking hecho a medida se sentía como una camisa de fuerza. Sudaba profusamente a pesar de la brisa nocturna. En el bolsillo interior de su chaqueta llevaba un cheque de caja por $5 millones y un contrato de confidencialidad redactado por su solucionador de problemas personal. Su plan era simple y desesperado: encontrar a Isabella, llevarla a un lugar apartado, entregarle el dinero y exigirle que abandonara el país a la mañana siguiente. Creía que 5 millones serían suficientes para saciar su ambición y comprar su silencio eterno. Caminó entre la multitud, esquivando saludos y preguntas incómodas sobre la ausencia de su esposa. Sus ojos escaneaban el mar de vestidos de diseñador y trajes oscuros, hasta que finalmente vio el destello rojo del vestido de Isabella cerca de las fuentes de mármol iluminadas. Mateo se acercó a ella por detrás, tomándola del brazo con una fuerza que la hizo sobresaltarse. Sin decir una palabra, la arrastró lejos de la multitud, hacia un rincón oscuro y apartado de los jardines, oculto por altos setos de jazmín. Isabella se soltó de su agarre con violencia, sus ojos brillando con indignación. Le exigió saber qué demonios estaba haciendo y por qué la trataba como a una criminal. Mateo no tenía tiempo para juegos de seducción. Metió la mano en su chaqueta y sacó el sobre grueso, empujándolo contra el pecho de ella. Con voz ronca y apresurada, le dijo que ahí dentro había $5 millones, más del doble de lo que le había prometido para su empresa de cosméticos. Le explicó que era suyo, libre de impuestos, con una sola condición. Tenía que firmar el documento adjunto, desaparecer de Miami esa misma noche y no volver a pronunciar su nombre jamás. Isabella miró el sobre y luego miró el rostro sudoroso y aterrorizado de Mateo. La comprensión la golpeó como un balde de agua helada. No la estaba reconociendo, no la estaba elevando a su nivel, la estaba comprando para desecharla como si fuera basura. La furia que estalló dentro de Isabella fue volcánica. Tiró el sobre al suelo, Yogara viendo las palabras con un desprecio absoluto. Le gritó que ella no era una de sus prostitutas baratas a las que podía silenciar con un cheque. Le recordó el ultimátum y le advirtió que mañana por la mañana, cada canal de noticias del país tendría las fotos de su aventura. Mateo entró en pánico. Se acercó a ella intentando taparle la boca con las manos, rogándole que bajara la voz. Le confesó, en un susurro desesperado, que Valeria lo tenía acorralado, que había firmado un acuerdo que lo dejaría en la ruina absoluta si se sabía la verdad, que su padre lo destruiría. Isabella sonrió con una crueldad que le heló la sangre. Le dijo que ese era su problema, no el de ella. Se dio la vuelta, dispuesta a caminar de regreso a la luz, y hacer la escena pública que había planeado desde el principio. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, la música de la orquesta se detuvo abruptamente.
El silencio que cayó sobre los inmensos jardines fue instantáneo y antinatural. El murmullo constante de cientos de conversaciones se apagó como si alguien hubiera cortado la electricidad. Mateo e Isabella se congelaron en las sombras, sintiendo que la atmósfera misma había cambiado de presión. Lentamente, la multitud de la alta sociedad comenzó a apartarse, abriendo un camino perfecto desde la entrada principal hasta el centro del patio iluminado. Los fotógrafos de las revistas de sociedad levantaron sus cámaras, pero nadie se atrevió a decir una palabra. Por el camino abierto, caminaba Valeria Cárdenas. No llevaba el atuendo de una esposa derrotada. Llevaba un vestido de seda negra que caía como agua oscura sobre su figura, resaltando de manera innegable y orgullosa la curva de su embarazo. Su postura era la de una reina guerrera entrando en territorio conquistado. Cada paso que daba resonaba con una autoridad absoluta sobre el mármol del suelo. Mateo sintió que las rodillas le fallaban. El terror puro y primitivo se apoderó de su sistema nervioso. Valeria no miró a la multitud. No miró a los fotógrafos. Sus ojos, fríos y calculadores como los de un francotirador, estaban fijos directamente en el rincón oscuro donde él se escondía con su amante. Valeria se detuvo en el centro exacto de la gala, bajo la luz de un inmenso candelabro de cristal que colgaba de las ramas de un roble centenario. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el sonido del viento entre las hojas. Con un gesto imperceptible de su mano, Valeria indicó a los guardias de seguridad privados que había contratado. 2 hombres inmensos vestidos de traje caminaron hacia los setos y obligaron a Mateo y a Isabella a salir a la luz, a la vista de todos los invitados, de todos los inversores, de todos los amigos de su padre. Isabella intentó levantar la barbilla, intentando mantener su fachada de desafío, pero bajo la mirada gélida de Valeria, pareció encogerse hasta convertirse en una niña asustada. Mateo, por su parte, estaba temblando visiblemente. El sudor arruinaba su esmoquín, y su rostro había perdido todo rastro de color. Valeria los observó durante unos largos y agonizantes segundos. Dejó que las cámaras capturaran cada detalle de la humillación. Dejó que la élite de Miami viera al gran heredero de los Montenegro reducido a un cobarde tembloroso junto a su amante comprada. Ignorando por completo la existencia de Isabella, como si fuera un insecto indigno de su atención, Valeria clavó su mirada directamente en los ojos de Mateo. No gritó, no derramó una sola lágrima. No hizo un espectáculo histérico. Con una voz perfectamente modulada, clara y letal, que resonó en cada rincón del jardín silencioso, Valeria pronunció las 2 palabras que destruirían su vida para siempre. Dijo simplemente, se acabó. No hubo necesidad de explicaciones. No hubo necesidad de gritar los detalles sórdidos. El peso de esas 2 palabras, combinado con la presencia de su embarazo y la imagen patética de Mateo junto a Isabella, contó la historia completa a todos los presentes. Valeria se dio la vuelta con una gracia impecable. No esperó una respuesta. No miró hacia atrás. Caminó por el mismo pasillo que la multitud le había abierto, dirigiéndose hacia la salida, dejando a Mateo Montenegro de pie en medio de las cenizas humeantes de su propio imperio. El estallido mediático a la mañana siguiente fue de proporciones catastróficas. Las fotografías de la gala inundaron las portadas de todas las revistas y los portales de noticias financieras. El contraste entre la dignidad absoluta de Valeria y la cobardía pública de Mateo se convirtió en el tema de conversación de todo el país. La junta directiva de la empresa Montenegro no esperó ni 24 horas. Convocaron una reunión de emergencia y, bajo la presión implacable del padre de Mateo, lo destituyeron de su cargo como director ejecutivo. Las acciones de la compañía sufrieron un golpe devastador, y el apellido que alguna vez fue sinónimo de poder, se convirtió en el hazmerreír de los círculos financieros. Isabella del Valle intentó desesperadamente capitalizar el escándalo. Silvia Torres organizó entrevistas exclusivas y portadas de revistas de chismes, pero sin el misterio y sin el respaldo financiero de Mateo, la historia perdió interés rápidamente. El público la vio exactamente como Valeria la había expuesto, como una oportunista sin talento. En cuestión de meses, sus seguidores disminuyeron, los patrocinadores la abandonaron, y se desvaneció en la irrelevancia de las redes sociales, convirtiéndose en otra anécdota olvidada. Mateo quedó completamente aislado. Su padre le cortó el acceso a los fideicomisos principales, dejándolo con una asignación mensual que, para sus estándares, era una miseria. El inmenso penthouse de Fisher Island fue vendido como parte del acuerdo de liquidación que los abogados de Valeria ejecutaron sin piedad. Mateo se mudó a un apartamento anónimo en el centro de la ciudad, pasando sus días bebiendo solo, atormentado por el recuerdo de la familia y el imperio que destruyó por su propia vanidad. Valeria, por el contrario, renació de las cenizas de su matrimonio con una fuerza imparable. 6 meses después de la gala,
Dio a luz a un niño sano y fuerte. Lo llamó Alejandro, el nombre de su abuelo puertorriqueño, borrando cualquier rastro del linaje montenegro de su nueva vida. Su carrera como abogada ambientalista alcanzó alturas sin precedentes. La opinión pública la adoraba, no solo por su brillantez legal, sino por la integridad inquebrantable que había demostrado bajo la presión más extrema. Fundó su propio bufete, dedicado exclusivamente a luchar contra las corporaciones corruptas que destruían las costas de Florida. Años más tarde, sentada en la terraza de su hermosa casa en Coconut Grove, Valeria observaba a su hijo jugar en el jardín bajo la cálida luz del atardecer. Había extirpado el veneno de su vida con la precisión de un cirujano. Había protegido a su hijo, su carrera y su alma. Había aprendido que el verdadero poder no reside en las cuentas bancarias ocultas, ni en los yates de lujo, ni en las mentiras susurradas en la oscuridad. El verdadero poder reside en la capacidad de mirar a la traición a los ojos, negarse a ser una víctima, y tener el coraje absoluto de alejarse para construir un imperio propio, cimentado en la verdad inquebrantable.